Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presenta 40 años de música con los Jaivas, programa preparado y conducido por Fernando Muñoz y Gonzalo Muñoz con la colaboración de los Jaivas. Hola, buenas noches, bienvenidos al 97.3, la radio de la Universidad de Valparaíso y el primer programa de Tocamos Vanguardia y qué, 40 años de música con los Jaivas, un programa homenaje a este gran grupo de la música chilena. Soy Gonzalo Muñoz y me estará acompañando todos los viernes durante 6 semanas Fernando Muñoz. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, buenas noches. ¿Qué te parece si partimos comentando cuál es el esquema de este programa y cuál es la idea de mostrar a los Jaivas? Bueno, básicamente en la radio se habían hecho 2 programas homenaje. Uno que partió con Pink Floyd, el último con los Beatles, y básicamente la idea nuestra como seguidores de los Jaivas es que aparezca el grupo Los Jaivas como uno de los principales referentes de la música chilena de los últimos años. Entonces venimos a poner de relieve a los Jaivas como grupo referente, pero sobre todo bajo la óptica de mirar a los Jaivas como grupo de rock. Claro, en ese contexto como un grupo de rock y de vanguardia sobre todo, por sobre la visión de folclore que se ha dado en muchas partes se muestra a los Jaivas como un grupo folclore. La idea es mostrar aquí a los Jaivas haciendo algo mucho más allá. O sea, evidentemente que tiene que ver con la experimentación y toda la investigación que ellos hicieron en sus inicios y que se ve reflejada en los últimos álbumes también. Y para eso, para comentando también parte de la historia de los Jaivas, está un gran invitado con nosotros, Claudio Parra. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por esta invitación a este interesante programa, a esta visión especial que ustedes le van a dar este enfoque especial a nuestra música, ¿eh? Porque es cierto que siempre se ha tenido ese problema de cómo catalogar la música, no solo en el caso de nosotros, sino en el caso de muchos otros artistas. Y nosotros nunca la hemos querido encasillar, pero me parece muy interesante que ustedes la enfoquen desde este ángulo. La historia de ustedes, bueno, ustedes ya están el próximo año, empiezan las celebraciones del cuarentenario. Ustedes partieron en el año 63, haciendo algo, digamos, cuando eran los Jaivas, muy relacionado con la música de fiestas, con las cumbias, un poco con eso. No, exactamente, claro. Nosotros comenzamos tocando de una forma muy espontánea, porque entre los juegos de infancia y de adolescencia siempre estaba la música. Pero la música que hacíamos cuando jugábamos era una música muy experimental, eran juegos experimentales al final de cuentas. Pero de repente también amenizábamos nosotros las fiestas del liceo especialmente, los fines de semana entre nosotros mismos en la casa con los amigos. Y así, de esta forma espontánea, surge la primera invitación que nos hacen a tocar en una fiesta aniversario del Liceo Guillermo Rivera, en Viña del Mar. Y fue un 15 de agosto del año 63 que subimos al escenario del Teatro Municipal para tocar juntos por primera vez los 5 músicos que somos habitualmente, pero había muchos más. En ese momento, claro, ese día había mucha más gente, pero justo como estábamos nosotros 5 arriba de un escenario, para nosotros fue el inicio del grupo. Claro, y dentro de todo ese proceso como de juego también tú mencionaste que había experimentación. Eso fue lo que se reflejó en la etapa posterior de libre improvisación. Exactamente, porque en toda esta primera etapa de los Jaivas y de la orquesta de baile, que dura como 5 años, más o menos, 5 o 6 años, tocábamos solamente música en las fiestas, como el grupo tal, pero nosotros en la casa siempre seguíamos haciendo estas experimentaciones que venían desde los juegos de niños. Y llegó un momento en que hubo un quiebre, así nosotros fuimos madurando, cambiando también nuestra forma de ver las cosas, la forma de pensar, y toda esta parte creativa, lúdica que venía de la infancia superó y afloró de una manera muy, muy fuerte, y que es lo que da inicio a esta otra etapa del grupo. Claro, y la primera etapa son casi 9 años. Muchos creen que todo parte con el volantín, pero en este programa nos vamos a dar cuenta que esto partió mucho antes y hay registros también de algunas grabaciones. Partamos escuchando música entonces. Bueno, de hecho estamos escuchando de fondo el tema Ali Baba, que es una muestra muy salsera, digamos, de los Jaivas.
Claro que son temas tropicales, porque cuando éramos los high bass, el repertorio era básicamente la música que se llamaba tropical, o sea, cha-cha-cha. En ese tiempo estaba recién poniéndose de moda la cumbia. El bossa nova nos gustaba mucho por ese lado medio jazzístico que tenía. Habían otros ritmos tropicales un poco más indefinidos, pero básicamente era una onda más bien tropical. Boleros también cuando había que hacer música lenta. y dentro de todos estos clásicos así de los temas tropicales estaba Alibaba y los 40 ladrones y esta chica del rodalero. Eso, esa etapa de música un poco más de fiesta duró hasta el año 68. Claro, en el año 68 se produce un quiebre. Bueno, en la historia ya le hemos contado varias veces, cuando Gato se retira del grupo y él quiere ir a descubrir América, ¿eh? Se va en un viaje a Deo a recorrer. Aparte a Deo, aquí como muchas veces lo habían hecho, pero siempre se llegaba hasta Arica, eran viajes internos dentro de Chile. Pero esta vez Gato va con pretensión de llegar hasta lo más lejos que pueda. Y llegó hasta Colombia, viajando a dedo y sin ningún peso en el bolsillo. Así, él quería demostrar que se podía vivir de la solidaridad. Y bueno, y finalmente el Gato vuelve después de esta aventura. Y ya con este gato cambiado, que ya le había crecido el pelo. El gato americano. Claro. Y nosotros estábamos ya en los últimos de esta historia, todavía nosotros seguíamos tratando de mantener el grupo de las fiestas, incluso había un amigo que había reemplazado a Gato en la guitarra y habíamos hecho algunas fiestas junto con él, pero ya igual nosotros ya sentíamos que se estaba terminando esa etapa. Bueno, y con la llegada del Gato es que nos invitan a una fiesta en la Universidad Católica de Valparaíso, que se celebraba el aniversario de la Reforma Universitaria. Bueno, el clima era ideal como para hacer cosas nuevas, para improvisar, para hacer cosas osadas. Y ahí nos subimos al escenario con este retorno del Gato y no sé, fue algo espontáneo, ni siquiera nos pusimos de acuerdo, pero era como que sabíamos que ya no podíamos seguir tocando, no íbamos a tocar un cha-cha-cha ni eso. Y nos poníamos a improvisar. Y esa fue la primera vez que tocamos así un concierto improvisado, como es el punto de partida, porque de ahí para adelante todo va a ser así. Claro. ¿Ah? ¿Hubo algún cambio de instrumentos en esa etapa, en ese momento? No, el cambio se había producido antes, o sea, porque nosotros empezamos con instrumentos bien precarios. Yo tocaba acordeón, teníamos un piano, en cada lugar había piano donde tocábamos. La batería Gabriel al comienzo también era una batería nacional que la habíamos comprado no sé dónde. Y los equipos, un amplificador chiquitito, así que sonaba justo nomás. Y en una ocasión hicimos una importación de instrumentos a Japón, a Yamaha, cuando Yamaha todavía era directamente totalmente desconocida, claro. Indirectamente porque amigos de aquí de Valparaíso, agentes de aduana que tenían catálogos de otros lados, un agente de aduana que era músico, que era amigo de nosotros, él nos prestó unos catálogos de Yamaha y a través de esos catálogos hicimos una importación. Y ahí tuvimos por primera vez instrumentos buenos, o sea, instrumentos de verdad, importamos una batería, un amplificador que era gigante, una muralla, y un bajo y una guitarra. Y con esos instrumentos era que hicimos esta última parte de la etapa de los high bass y estábamos ahora empezando esta nueva etapa, que había un órgano electrónico claro. También. Y esta entonces, nueva etapa yo creo que el hecho de tener estos instrumentos también yo creo que nos motivó a nosotros también a seguir en esta búsqueda, o sea, recuperar esta búsqueda y la improvisación y la experimentación. Y ahora sonaba esa experimentación, digamos. Justamente, ahora y ese amplificador, yo me acuerdo que le sacábamos el jugo, hacíamos los famosos truenos, bueno, aquí eran temblores y terremotos porque vibraban, increíble. ¿Un amplificador de guitarra? No, era un amplificador general, un amplificador perfecto. Que ahí enchufábamos todo y el pobre soportaba todo. Bueno. Y dentro de esta transición y el inicio de la improvisación aparece la etapa del blues. Sí, justamente en ese el último tiempo de los high bass nosotros habíamos alquilado un local en Concón que se llamaba Las Bahamas y que era como un salón de té, no sé qué cosa, algo así, que nosotros lo adaptamos para hacer estas noches de verano, donde lo íbamos a ser amenizadas por nosotros mismos. Ya teníamos estos instrumentos nuevos, y acá el público que venía eran muchos jóvenes santiaguinos,
que, bueno, en ese tiempo era muy difícil conseguirse discos importados de grupos extranjeros, no llegaban así normalmente, sino que era gente que viajaba o que alguien se los traía de regalo. Entonces llegaban estos chiquillos con unos discos de grupos así, y entre ellos, entre estos discos apareció el disco blanco de los Beatles. No me acuerdo. Entonces, nosotros nunca habíamos sido no escuchábamos mucho a los Beatles, ni tampoco nos habíamos interesado mucho en su música, cuando en todo el auge de la Beatlemanía. Pero este disco nos llamó la atención, había cosas que eran novedosas para nosotros y había como también yo creo que una identificación en muchas cosas, yo creo. Especialmente ese tema que se llama Number 9. Claro. Yo creo que eso nos abrió un poco la mente, así, o sea, el decir, o sea, que se puede, claro, porque usted hacía prácticamente nosotros hacíamos lo mismo, pero en la casa, ¿sí? Entonces aquí lo habíamos grabado en un disco, entonces era como decir, claro, sí, se puede hacer. Es como abrir el horizonte musical, de alguna manera. Claro. Bueno, aquí entonces, entre toda la gente que llegaba aquí a este lugar, estaba este gringo norteamericano, aventurero, que andaba por acá, por la región, que se había instalado en Reñaca. Ahí tenía su compañera, vivía con su compañera y su hija, que ellos están todavía actualmente acá. Un saludo especial para ellos, ¿se están escuchando? El gringo David Foss, claro, David Foss. Este gringo tocaba armónica, era un amante del blues y tenía una colección de discos de blues que nos hacía escuchar, unas cosas que inéditas para nosotros, nunca las habíamos visto. Y bueno, a raíz de la presencia de este gringo, o sea, por su presencia, que él tocaba blues y cantaba cosas que nos sorprendía también, porque en primer lugar cantaba en español. Cuando aquí en Chile mucha gente se esforzaba por cantar en inglés, y este gringo venía y cantaba en español. Esa es la primera cosa, y después que cantaba unos temas, le cantaba las cosas que él vivía, las cosas cotidianas. Por ejemplo, tenía un tema que se llamaba La Sequía, porque ese año había una sequía, entonces contaba todo lo que pasaba con la sequía. Contingente, digamos. Claro, contingente, justamente. Entonces, yo creo que el hecho de la presencia de este gringo, del gringo David, nos hizo entrar en una primera etapa así media bluesera. O sea, nosotros decíamos que tocábamos blues, aunque no era exactamente blues, ya era una cosa... Claro, con harta improvisación de por medio. Claro. O sea, era improvisación de todas maneras, pero había una acentuación rítmica que más o menos se parecía. Vamos a escuchar este blues que no es blues, que se llama Mañana cuando vengas.
Estaba Mañana cuando vengas, con los Jaivas por supuesto. Estamos en el programa Tocamos Vanguardia y qué, 40 años de música con los Jaivas, y se encuentra con nosotros Claudio Parra. Claudio, luego ya de estas sesiones, por ejemplo, esto fue hecho en la Radio Valentín Letelier, claro, la antigua Radio Valentín Letelier. Para de nuevo insistir un poco, que tú lo dijiste, estamos hablando de todo un periodo previo al Volantín, porque para muchos el Volantín es el primer disco y el comienzo comienzo de los Jaivas. De los Jaivas, claro. Pero el Volantín equivale a un periodo de transición, justamente un periodo de transición de algo que pasó antes y que está transformando en lo que va a venir después, en la composición de canciones, claro, y temas ya. Que vendría a ser la culminación de una etapa. Claro, el Volantín es como la culminación de una etapa. Entonces, el grupo ya tenía como antes del Volantín 2 años de historia musical, que es lo que estamos viendo en este programa. Y como Jaivas, ya no como Jaivas. En realidad nos seguíamos llamando todavía Jaivas, no habíamos cambiado el nombre todavía, pero sabíamos que lo teníamos que cambiar. y bueno, esas grabaciones, que como todavía no grabamos discos, estas grabaciones son recuperadas de algunas de conciertos, y especialmente esto que acabamos de escuchar, Mañana cuando venga, fue grabado aquí en esta misma radio, en la Radio Valentín Letelier. Allá en la Escuela de Derecho. En la Escuela de Derecho, cuando Hugo Muñoz, que era el cuñado de Gato, él nos invitaba a aprovechar las garantías técnicas que había en la radio. Y también habían otros escenarios propicios para que ustedes desarrollaran su música de improvisación. Sí, bueno, en ese tiempo se hacían conciertos, y los conciertos había que inventar dónde hacerlo, o sea, no existía todavía toda esta tradición de conciertos que hay ahora. Y se pensaba, por ejemplo, hicimos un concierto en la Plaza de Viña, nos conseguimos en la Plaza de Viña, la Quinta Vergara era el sueño, siempre queríamos tocar, siempre nos negaban, el Teatro Municipal igual, porque bueno, en ese tiempo viñamarinos y jóvenes pelucones, qué sé yo, no nos facilitaban con mucha facilidad los escenarios. Claro. Entonces, bueno, por ahí en el Cinearte de Viña hacía un ciclo de conciertos los domingos en la mañana. Las matinales del domingo. Y ahí tocaron varios grupos, o sea, recuerdo que Aguaturbia, Blobs. De alguna manera gente importante del momento. Claro. Y bueno, a nosotros nos tocó hacer un concierto ahí en el Cinearte de Viña, fue en julio del año 70. Claro, aquí ya estamos comenzando a escuchar algo de lo que se hizo en ese concierto del Cinearte. Claro, de julio del 70. Ese concierto fue muy loco, o sea, es uno de los conciertos así que la sala estaba eufórica, todo estaba repleta de jóvenes, todos pelucones, chascones, y yo me acuerdo que habían así, alguien había llevado una culebra, y nosotros del escenario veíamos que pasaba una culebra de mano en mano. Ese fue el famoso que terminó el cine sin puertas. Exactamente, terminaban sacando las puertas. Fue así un poquito catastrófico, caótico, desde ese punto de vista, pero sin embargo para nosotros era un concierto muy importante desde el punto de vista musical, porque recuerdo que en ese concierto nosotros utilizamos varios recursos que ya estábamos utilizando o teníamos en mente hacer. Por ejemplo, el utilizar cintas pregrabadas y lanzarlas en el medio de un tema. Claro, un acercamiento a la música concreta. Claro, teníamos una radio que la prendíamos y le cambiamos el dial, así cayera donde cayera. El tocadisco que nosotros hacíamos dar vueltas en sentido contrario. Aparte, Mario, por ejemplo, tenía un bajo y se le ocurría tocarlo con arcos. No sé dónde se había conseguido un arco y tocaba el bajo con arco. Bueno, el piano lo rascábamos por todos lados, le metíamos cosas adentro. ¿Y esta búsqueda era de alguna manera preconcebida o bueno, aquí una cosa que iba resultando? Iba resultando del trabajo que hacíamos en la casa. En ese tiempo estábamos en la calle Viana, 223, en esa casa que teníamos un salón grande donde teníamos un piano de cola. Y ese era el lugar de trabajo de nosotros. Entonces yo creo que el taller, claro, ahí salían muchas cosas y estábamos siempre tocando. O sea, nosotros cuando descubrimos la improvisación y esto, todas sus posibilidades, y que nos dábamos cuenta que a través de ellas nosotros íbamos a poder, estábamos descubriendo un lenguaje, una música. Bueno, ahí en esa sala salieron muchas cosas que después en los conciertos que hacíamos, algunas las tratábamos de repetir o reproducir algo similar. O sea, las cosas que íbamos descubriendo algunas se iban quedando y las hacíamos de nuevo. Como recurso, digamos. Como recurso, claro, porque los temas propiamente tal eran irrepetibles porque eran improvisaciones todo. ¿Qué te parece si seguimos escuchando lo que sería el primer movimiento del Cinearte? Del Cinearte, ya pues.
escuchábamos algo del cine-arte, una improvisación, como todas las que siguen, por supuesto, durante varios par de años hicieron netamente improvisación. Claro, escuchando este tema, yo recuerdo que en ese momento nosotros estábamos en una búsqueda musical, pero tratando de evitar todo lo que eran las convenciones armónicas y melódicas. O sea, nosotros queríamos evitar por todos los medios no tocar acordes mayores, menores, ni la escala normal. Salirse completamente de lo tonal. Claro, salirse completamente de lo tonal. Eso estaba en la búsqueda. Aunque quizás nunca lo hubiésemos dicho, pero todos sabíamos que en eso estábamos. Pero era una música muy basada en el ritmo. Básicamente, claro. El comienzo yo creo que fuimos descubriendo nosotros, o sea, redescubriendo la música de a poco y por sus elementos. Primero empezamos por el ritmo, yo creo que fue lo primero que salió. O sea, al principio todos los conciertos, lo que vamos a seguir escuchando y de los otros conciertos que hay también, básicamente es el ritmo lo más importante. Pero a pesar de eso, se escucha, que digamos, se nota en esa música que además como músicos se están escuchando unos a otros. O sea, independiente que a veces la batería como que avasalla todo o el órgano avasalla todo, están los demás pendientes de lo que se hace. Es que nosotros teníamos un concepto de la estructura. Yo creo que eso venía del hecho y el gusto de escuchar tanta música clásica, grandes sinfonías. Nos gustaba a nosotros pasar por diferentes climas. Y eso estábamos justamente, como bien dices tú, todos estábamos atentos a lo que estaba haciendo el otro, porque de repente cuando se improvisa hay que tener elementos de dónde agarrarse. Entonces cuando alguien proponía alguna cosa interesante, todos nos metíamos en esa y seguíamos, hasta que de repente alguien proponía otra cosa y nos desviábamos para otro lado. Y eso le da mucha fluidez también a la música. Justamente, yo recuerdo que en esa época cuando de repente venían otras personas, otros músicos a tocar junto con nosotros, nos costaba mucho a veces, porque para muchos la improvisación casi es un acto solitario. Claro. Y entonces se metían como en unas cosas que costaba seguirlo o porque no había lo que tú dices tú, esa interacción. Porque de alguna manera se parece un poco sonoramente a lo que podría ser el free jazz. Pero claro, en el free jazz como que cada instrumentista trata de ganarle al otro, aparentemente, digamos. Entonces en esta música hay una cosa que es muy bonita, que es eso de escucharse. Entonces eso construye de otra manera los temas, por así decirlo. Claro. Bueno, vamos a continuar escuchando más adelante otras improvisaciones, pero lo que te quería preguntar antes, tú mencionaste algo de la música que escuchaban sinfonías, claro, pero de música popular ¿le llegaba algo desde afuera? Quizás no, tú mencionaste que poco de los Beatles, pero de otros grupos. Sí, bueno, lo que más escuchábamos nosotros yo creo que era la música que se escuchaba en la radio. En ese tiempo la radio, a diferencia de hoy, tocaba mucha música latinoamericana. Yo recuerdo que, por ejemplo, los vals peruanos, había radio especializada en vals peruano, no lo escuchaba todo el tiempo. Claro, o si no tango, bueno, para que decir tango, todavía incluso queda un poquito de esa afición por el tango. Pero en ese tiempo habían radios que tocaban, y no solamente una, que tocaban todo el día tango. No se escuchaba tanto, bueno, el folclore argentino, por ejemplo, se escuchaba mucho, porque el folclore chileno, por alguna razón, no se escuchaba tanto. O sea, lo que más se escuchaba eran cuecas y tonadas, pero así como Violeta Parra estaba viva, estaba haciendo su trabajo todavía, no se había masificado como lo es hoy en día. Claro. ¿Qué te parece si antes de seguir hablando escuchamos este movimiento, esta parte del cine-arte? Realmente para mí un precedente de lo que fue posteriormente el rock en oposición, que surgió 5 años después.
ahí escuchábamos algo también de la presentación en el Cine Arte, y ahí pues, yo mencioné algo que lo consideraba como los inicios del rock en oposición, que fue un movimiento que se dio después, en el año 73, nace con Henry Cow, y ya luego busca la libre experimentación, sin ninguna frontera comercial, sin ninguna frontera de ningún tipo. Pero en oposición a todo. Claro, Digamos. pero que nace como un movimiento casi preconcebido. En el fondo son muchos músicos que elaboran un manifiesto, pero ustedes lo hacen 5 años antes y de una forma casi natural. Claro. O sea, eso es como lo llamativo del proceso de ustedes, que es paralelo, como lo hemos conversado en otras Sí, ocasiones. yo creo que sí, en varias ocasiones nos han preguntado esto, o sea, ¿por qué la música que ustedes hacen? Porque ustedes tenían influencias de Pink, habían escuchado mucho. A los grupos progresivos. Claro, y la verdad es que no, nosotros yo creo que en cierta manera, por el contrario, no lo escuchábamos y yo creo que hasta cierta manera era voluntario. De una manera de protegerse, de no influenciarse, claro, de no contaminarse. Yo creo que un poco tiene que haber habido eso. Y si hay similitudes, yo creo que vienen más que nada de la época, claro. De la época, porque estábamos todos viviendo, todo el mundo viviendo procesos similares, y después por las formaciones también. O sea, yo cuando he leído por ahí entrevistas de pianistas como Emerson, Rick Wakeman y de Piazzolla, por ejemplo, todos hablan de que cuando estudiaban, en su época de estudiantes, les gustó mucho y descubrieron por ejemplo, Bartók, Stravinsky, o después algunos latinoamericanos como Ginastera o Villalobos, y que es lo mismo que me pasó a mí en mi época de estudiante también. O sea, yo cuando era estudiante de piano, cuando descubrí a Béla Bartók, el pianismo de Béla Bartók, para mí fue alucinante. Yo me tocaba todo lo que encontraba y andaba buscando partituras y todo eso. Bueno, yo creo que este toque bartokiano, donde más se nota es a lo mejor en Tarja y Ocarina. Tarja y Ocarina es un toque así pianístico. Tal vez sería bueno también reseñar que, o sea, tú estudiaste en el conservatorio. Claro. Pero los demás jaivas no siguieron tan necesariamente estudios académicos. No, salvo rigurosos no. Casi todos hicieron algunos años de los básicos, así, de teoría y solfeo. Gato hizo un curso de impostación de la voz acá con el maestro Datoli, aquí en Viña del Mar, formador de varios cantantes. Y no, eso fue todo nomás. Después, bueno, lo interesante yo creo del grupo también es que cada uno, a pesar de que tenemos una historia común, una formación bastante común, pero cada uno tiene por supuesto su personalidad y sus gustos. Entonces cada uno se fue por lados más o menos diferentes. Bueno, Eduardo de hecho se fue por la poesía. Gato, por la influencia de su padre, fue el que más a lo mejor escuchó el folclore, el que más nos aportó eso y a nosotros mismos nos hizo descubrir. Por mi lado y por el lado de Gato también, la parte clásica, sinfónica, el gusto por la música sinfónica. Bueno, Gabriel le hacía todo. Gabriel hacía todo. Mario también tenía otras influencias. Entonces yo creo que la riqueza del grupo es justamente cuando cada uno aporta lo que sabe hacer y al final de todo eso sale algo. Claro, la gracia es que no es una competencia, digamos, todos aportan al grupo. Todos aportan, claro, exactamente. Bueno, vamos a escuchar ahora también del cine arte, lo que hemos llamado aquí ahora ya el tercer movimiento. Dice aquí entre paréntesis bajo con arco. Se muestra también este recurso que busca Mario de tocar el bajo eléctrico con un arco ya de contrabajo o tal vez de un cello, pero habría que poner mucha oreja a la primera parte donde aparece ahí unas voces como relatando una historia que... La verdad es que
Bueno, aquí estamos escuchando a los Jaivas en el Cine Arte, julio de 1970. Háblanos un poco, Claudio, de este concepto, todo es música, decías tú en algún momento. Claro. Y en esa época, nosotros era como la frase que habíamos acuñado así para definir la música que hacíamos, porque no teníamos barreras, no había fronteras, o sea, para nosotros todo era música. Toda la música, a tal punto que si encontrábamos un pedazo de pluma beat, como fue el caso, frotado contra el parqué del suelo, sonaba... Claro, más adelante también lo vamos a escuchar. Claro, aquí acabamos de escuchar el recurso del bajo tocado con arco. Claro. Nosotros andábamos en esa búsqueda experimental. Yo creo que era por las limitaciones que teníamos de los instrumentos. O sea, nos sentíamos directamente limitados por los instrumentos. En el tiempo que todavía no existía ningún sintetizador, no había computadores, no había nada de lo moderno que hay ahora. Entonces todo lo que uno quería descubrir y salirse de lo convencional había que inventarlo, había que hacerlo como se pudiera. Era buscar sonoridad más allá de los instrumentos. Exactamente, buscar sonoridad más allá de los instrumentos. Y cosas que también se veían en la música sinfónica, por ejemplo, los toques con leño, por ejemplo, tocar el violín con la parte de la madera del arco. O el piano preparado. El piano preparado, o los instrumentos de viento, buscarle ya los soplidos por todos lados. Claro, aquí estamos escuchando algo donde se escucha un agua ahí entre medio de la música. Claro, justamente eso de las grabaciones que teníamos preparadas, pregrabadas de antes, que teníamos un grabador que lo tirábamos de repente, y entre esos sonidos grabados estaba este sonido de agua. Agua de la llave nomás, solamente la llave corriendo. Claro, la llave corriendo, pero que en el momento de lanzarla producía una sensación muy especial, ¿verdad? A ver, escuchemos un poco más. Eso era ahí el agua de la llave. Y ahora también vamos a escuchar... Tuvo éxito ahí el agua de la llave, digamos. Claro. Y ahora vamos a escuchar otro recurso también que son gritos y pasos arriba del escenario. Claro, también estaban pregrabados, lo habíamos grabado en la radio Valentín Letelier, justamente unos días antes. En la misma presentación en el Cine Arte estamos todavía. Ya vamos a pasar a otra presentación. Y escuchábamos los pasos y gritos. Y también tú mencionaste algo de un trozo de Plumavit sobre el suelo, eso fue en Santiago, en la Sala de la Reforma. En la Sala de la Reforma. Otro memorable concierto de esa época, también en el año 70, esto fue el 11 de mayo del 70. Y me acuerdo bien porque ese concierto, la importancia que tiene es que fue la primera vez que nosotros actuamos con el nombre Los Jaivas. Fue cuando andábamos a la búsqueda de un nuevo, de cambiar el nombre, porque ya Jaivas no sabíamos que no tenía nada que ver, y finalmente nos dimos cuenta que la pronunciación del nombre era definitivamente el verdadero para el grupo. Claro, bueno, ahí está el efecto de la Plumavit.
Eso era la Sala de la Reforma. Hay que hacer notar que la Sala de la Reforma, como se llamaba en ese tiempo, es la actual Sala Isidora Seger, Claro. de la Facultad de Arte Universidad de Chile, de la Universidad de Chile, claro. en calle de Compañía, creo que eso. Claro, en mi compañía. Pero aquí escuchábamos la pluma beat, pero también una guitarra ahí que... Sí, había una guitarra, porque la pluma beat se escucha sola, es decir, en el momento de silencio, el músico Interpreta, digamos. interpreta la pluma beat, claro, toca, hace este sonido y Gato parece que se motiva por esta sonoridad, entonces trata de imitar con la guitarra el sonido de la pluma beat. Es interesante ese pasaje. Pero escuchamos a continuación dos pasajes de la misma presentación en la Sala de la Reforma, uno en que hay un trabajo de la guitarra, el piano y percusión, y posteriormente hay uno muy entretenido de piano con el hi-hat. Pero aquí vemos que Gabriel de alguna manera deja ver su personalidad a través de la música que interpreta, donde él empieza a manejar los matices y las intensidades a través del ritmo. Hay un poco avasallar también dentro de la composición, si la podemos llamar composición, sino mejor interpretación. Claro. Escuchemos entonces estos dos fragmentos.
Ahí teníamos dos fragmentos de una presentación en la Sala de la Reforma en Santiago. Y vamos a pasar también ahora ya. Pero antes de eso, hay que aclarar cómo el ritmo es un elemento central de esta creación musical, digamos. De esta etapa de la creación, claro. Sí. Y ahí Gabriel, digamos, lleva la batuta Exactamente. literalmente. Bueno, por supuesto. Pero nosotros utilizábamos mucho más instrumentos de percusión, o sea, aparte de la batería, que hoy los usamos menos, pero en ese tiempo era muy recurrente caer en climas de percusión con batería, tumbadoras, bongos, la rasca de metal que Gabriel mismo había fabricado, y Los bueno, cencerros. los cencerros, claro, las maracas y el mismo piano. El piano muchas veces pasaba a ser un instrumento de percusión. Claro, y al mismo tiempo que podemos apreciar eso del ritmo, nos damos cuenta que evidentemente son estructuras muy poco convencionales y que están bien dentro del concepto de vanguardia, que es lo que queremos mostrar acá desde los Jaivas. Y hablando aquí ya de grupos de vanguardia, se hace en Viña el primer festival de música de vanguardia. ¿Qué te parece si primero escuchamos algo y luego tú nos cuentas cómo fue esta historia? Oye, Claudio, cuéntanos por qué todo esto de esta historia de Pompeo, que decía Gato. ¿Qué está pasando en el escenario? El festival se llamaba Primer Festival de Música de Vanguardia, era organizado por Alfredo Sanján, en sus comienzos también como productor. Y trajo a la Quinta Vergara a todos los grupos que en el momento eran los grupos más bien de rock que había. Entonces él hacía un sinónimo entre rock y vanguardia en el fondo, y lo cual a nosotros no nos gustó mucho, porque nosotros nos considerábamos músicos de vanguardia, que nunca lo habíamos dicho, pero sabíamos en nuestro foro interno de que estábamos en una búsqueda así vanguardista. Más allá de lo comercial, digamos. Claro, justamente, mucho más allá de lo comercial. Entonces fuimos invitados también a este festival como grupo emergente. Pero cuando llegamos al escenario y vimos los otros grupos que habían, así sentimos un malestar, pero al mismo tiempo hubo una complicidad con otros grupos de Santiago, como el caso de los Blobs, que también andaban con una búsqueda similar. Y hicimos una toma de escenario, nos tomamos el escenario en señal de protesta por estar mal utilizando el término vanguardia. Claro, y aquí... ¿Cuántos músicos hay en escena en este momento? Oye, ahí ya sabían, porque se empezaron a subir, o sea, esta toma de escenario fue que al principio éramos nosotros solos, poco a poco fueron subiendo estos otros músicos cómplices, como los Blobs, y después otros más, y después parte del público, que también se sentían motivados e invitados a tocar, dado el carácter que había tomado el tema. Bueno, de hecho aquí vamos a escuchar un rato más al Gato Alquinta improvisando una letra. De aquí está tomado el nombre del programa. Justamente. Aquí está en pleno. en pleno la música de vanguardia. El clímax del tema, claro. Y ahí se nota el enojo de Gato aparentemente por el mal uso del término.
Y además se pueden apreciar otros recursos como un órgano y también un disco pasado al revés. Claro, y también hay una manguera que suena, Claro. una cosa así, claro, una manguera que se giraba y sonaba. Y el tocadisco, que era muy importante en ese tiempo, usábamos un tocadisco que lo girábamos al revés con diferentes discos que teníamos seleccionados, que producían efectos bien especiales. O sea, que el tocadisco lo enchufábamos a este gran amplificador que teníamos y le poníamos los efectos. Y todos esos juegos venían un poco de la etapa que ustedes tuvieron casi cuando empezaron a hacer música, casi como en un juego. Claro, al claro, principio. justamente, claro. Sigamos escuchando entonces lo del Festival de Vanguardia. Por ahí se escucha el disco pasado al revés. Claro. Eso que escuchábamos fue un poco antes que los bajaran del escenario cortándoles la luz de la Quinta Vergara. Exactamente, eso terminó de esa manera porque ya el caos era tal que había mucha gente arriba del escenario, todos los músicos que querían tocar en ese momento, más un montón de gente del público que se había subido, ya se había hecho instrumentos comunes, todos los grupos habían aportado sus instrumentos, estaban todos los instrumentos arriba del escenario, entonces ya los músicos asustados venían a sacar sus amplificadores, su guitarra, qué sé yo, que era un peligro ya en ese momento, y terminó, como bien dices tú, cortando la luz, por orden de carabineros, me imagino yo. ¿En qué fecha fue este festival? Esto fue creo que fue en enero del 70, o febrero, y en el comienzo del 70. Debe haber sido a lo mejor un poquito antes del Festival de la Canción. Claro, como el preámbulo. El preámbulo. Y en ese mismo año ustedes empezaron a trabajar con Country Joe McDonald. El año 70 fue un año muy importante, justamente. Pasan muchas cosas. Toda esta serie de recitales que afortunadamente hemos logrado guardar grabaciones. Viene esta proposición para participar en otra película, digo otra porque también hicimos la música de Palomita Blanca, que es una película de Raúl Ruiz. Eso ya es de la historia conocida, digamos. Claro, esto es anterior. En otra oportunidad que vino Raúl Ruiz a Chile a hacer otra película, una película que se iba a llamar ¿Qué hacer? Era una coproducción entre Raúl Ruiz y un cineasta norteamericano que se llamaba Saúl Landau. Claro, y aquí ya podemos apreciar que la música de ustedes ya es un poco más evolucionada. Claro. Yo creo que toda esta vorágine de los comienzos, de fines del 69,
comienzo de los 70, poco a poco se va asentando. Es decir, hay elementos que van quedando ya establecidos, y a pesar de que sigue siendo improvisación, pero hay un manejo un poco más consciente casi de las estructuras, y una selección ya de elementos, y especialmente los ritmos. O sea, ya vamos tomando conciencia así como de ser latinoamericano, y vamos trabajando más con ritmos que son más típicos de acá. Y sonido latinoamericano. Y el sonido latinoamericano, empiezan a aparecer instrumentos como la tutruca, por ejemplo, el charango, de repente por ahí también La flauta. las flautas, claro, tarcas aparecen. Y bueno, y ahí nos toca cuando se hace la producción para esta película, y a nosotros nos proponen participar en la parte musical. Es la proposición que hizo Raúl Ruiz, así como de músicos chilenos, y venía también con Saúl Landau, que era el norteamericano, venía un músico norteamericano que iba a hacer el aporte de su parte, y que de acá entre Joe McDonald, que venía con todo en ese tiempo, recién de haber tocado en Gusto con su grupo The Fish, venía con todo ese cartel. Y ahí se produce un encuentro con él, y a él le parece muy interesante la música que nosotros hacemos, y él produce una grabación la cual afortunadamente todavía existe y la tenemos, y que vamos a escuchar. Vamos a escuchar un fragmento de ella. Un fragmento.
Teníamos una de las grabaciones rescatadas con Country Joe McDonald de productor, y de ahí pudimos apreciar ya un trabajo más evolucionado de los Jaivas, que luego derivará en la grabación del Volantín. Bueno, y yo, para despedir el programa de hoy, este primer capítulo, no sin antes agradecer a la comunidad Jaiva Amigos y a, por supuesto, los Jaivas que nos han colaborado en esta producción, vamos a despedirnos con el tema Cacho, que tú nos puedes contar ahí una pequeña historia al respecto del tema. Sí, porque el tema Cacho pertenece a esta sesión que hicimos para esta película, de lo que estábamos recién escuchando, y que cuando un año después, en el año 71, hicimos las grabaciones para el Volantín, nosotros un poco insatisfechos con el resultado que estábamos obteniendo de esas grabaciones, decidimos echar mano a esta grabación anterior y seleccionamos este tema, Cacho. Claro. Entonces con Cacho nos despedimos y los invitamos para la próxima semana, en que nuestro programa iniciará ya con el disco El Volantín y toda la etapa inicial discográfica de los Jaivas. Buenas noches.
Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso ha presentado 40 años de música con los Jaivas. Programa preparado y conducido por Gonzalo Muñoz y Fernando Muñoz, con la colaboración de los Jaivas.